بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين 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 يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Queridos hermanos y queridas hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hacemos extensible nuestro saludo a nuestros distinguidos invitados no musulmanes. Antes de empezar la charla, me gustaría dedicar unas palabras a mis hermanos, hermanas, amigos, compañeros de Ceuta. Doy las gracias a nuestro querido hermano por la presentación que ha hecho. Creo que no soy merecedor de tantos elogios. Estoy seguro de que no soy merecedor de tantos elogios. Y soy única y exclusivamente un simple estudiante. Lo digo porque en la prensa observé hoy que salía Malik Ben Aissa, el experto en temas islámicos, nos ofrece unas conferencias y eso no es correcto. No soy más que un estudiante que vengo a compartir con mis hermanos y mis hermanas y los amigos de Ceuta algunas palabras, algunas líneas que he leído, pues para entre todos poder aprender un poquito más, y seguro que aprenderé mucho yo también de vosotros, como he estado aprendiendo estos días. Doy las gracias a nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, por haberme dado la oportunidad de haber estado aquí por primera vez en mi vida, en la ciudad vecina, en la ciudad hermana de Ceuta. Os mando los saludos de los hermanos y las hermanas de Melilla y espero poder volver a estar con vosotros. Me estoy llevando una impresión fantástica, tanto los hermanos Yemel como Milud que han venido conmigo de Melilla, lo estamos pasando muy bien, estamos disfrutando mucho y os decimos que os queremos por Allah y esperamos que Allah os quiera también. Jazakumullahu khair. Hoy, inshallah, vamos a hablar, o tengo la intención de hablar de un tema trascendental para nosotros los musulmanes. De hecho, es el tema culmen, es el pilar dentro de la búsqueda del conocimiento islámico, que es at-tawhid, el conocimiento del monoteísmo. Entendemos como monoteísmo la creencia en un solo Dios. Dios es uno. Dios no tiene partícipes, no tiene asociados, no tiene compañeros, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hijos, no ha sido engendrado, ni ha sido engendrado. Allah subhanahu wa ta'ala es único en todos los aspectos. Y vamos a desmenuzar en la medida de lo posible lo que realmente significa at-tawhid. El propósito de nuestra creación, el motivo por el que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado, y Allah azza wa jal lo dice en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los genios y a los seres humanos excepto para que me adoren. Todo musulmán tiene que tener en su creencia, debe conocer de forma absoluta que nuestra obligación, que nuestra preocupación última, que el propósito por el que estamos aquí, el propósito por el que respiramos, es adorar a Allah. ¿Cómo? Como nos ha exhortado en el Corán y en la Sunna.
Y yo os pregunto, y seguro que muchos de vosotros os habréis hecho esta pregunta, ¿qué sería de tu vida, oh hermano musulmán y hermana musulmana, sin el salah? ¿Qué sería de tu vida si no rezaras? ¿Quiénes somos nosotros como musulmanes si no rezamos? Cuando Allah te dice claramente, te he creado a ti, ser humano, solo para que me adores. Y esa razón única por la que Allah te ha creado, no la llevas a cabo. No rezas. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué haces en esta vida? ¿Para qué vives? Si no estás llevando a cabo la orden principal por la que Allah nos ha creado. He ahí la base de nuestra ponencia, inshallah. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como estuvimos disertando ayer, recibió la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Una nueva religión, heredera de la cristiana y de la judía. Una religión que exhortaba a la creencia de un solo Dios y que Él era el mensajero de Allah, el mensajero de Dios, el último y el sello de todos los profetas. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, estuvo nada más y nada menos que 13 años. Bueno, su misión, su profecía duró 23 años. Desde los 40 hasta los 63 que murió. Pero durante 13 años estuvo única y exclusivamente llamando a Tawhid. Aconsejaba a la gente e invitaba a la gente de Quraysh, a la gente de la Meca, a creer en un solo Dios, porque existía el paganismo. Se dedicó 13 años a invitar al monoteísmo, solamente a invitar al monoteísmo. Se centró en el monoteísmo. Exhortaba a la gente a creer en un solo Dios, porque en esa época se practicaba el politeísmo, que es creer en muchas deidades, creer en muchos dioses. De hecho, adoraban a piedras, a trozos de madera, a formas que la gente creaba con sus propias manos. Y esta era una cláusula absolutamente prohibida para la religión de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por ello, vamos a empezar viendo cuáles son las categorías del Tawhid. Esto es algo que todo musulmán debe conocer de memoria. Un musulmán, desde temprana edad, tiene la obligación de conocer primero qué es At-Tawhid, la importancia de At-Tawhid y lo que vamos a ver ahora, que son las categorías de At-Tawhid y qué significa cada una de ellas, para aplicarlas a nuestra vida. 3 categorías fundamentales, entrelazadas, y cada una depende de la otra. Si de estas 3 categorías eres negligente en una, oh querido hermano y querida hermana, musulmán y musulmana, entonces tu fe es incompleta, tu religión es incompleta. De hecho, tu shahada, tu testificación de la fe, no es completa. Vamos a ver cómo está dividida o cómo se puede clasificar el término monoteísmo, el término at-tawhid. El primero es lo que en árabe se conoce como at-tawhid ar-rububiyya. At-tawhid ar-rububiyya se puede traducir al castellano como el monoteísmo en el señorío. La adoración en el señorío. ¿Qué significa esto? Significa creer, tener la fe certera de que todo lo que ocurre es porque Allah así lo decreta. Todo es porque Allah lo ha creado de esa manera. La lluvia cae del cielo porque Allah lo ha decretado de esa manera. El rizq que tenemos, las provisiones que tenemos, nuestras riquezas son nuestras porque Allah así lo ha decretado. El qadr, que es la voluntad de Allah Azza wa Jal, se produce porque Allah así lo ha decretado. Y el día del juicio final será el día de Allah Azza wa Jal en el que nos juzgue a todos nosotros. Por ello, decimos que el Tawhid al-Rububiyya es creer de forma certera que todo es, todo ha sido y todo será porque Allah subhanahu wa ta'ala así lo ha decretado. De hecho, en cuanto al Tawhid al-Rububiyya, nos encontramos que Allah es el Señor y el Creador de todo. Y en un versículo del Corán, en la Sura Az-Zukhruf número 9, el versículo número 9, Allah nos dice, lo que se puede traducir al castellano: si les preguntas quién les creó, dirán que fue Allah. Si les preguntas a las personas que
profesan otras religiones te dirán que el que les creó, el que dirige los mundos, el que controla los universos, es Allah. Pero vamos a ver que at-tawhid ar-rububiyyah no es suficiente. Tiene que llevarse a cabo las tres categorías. El siguiente es at-tawhid al-uluhiyyah. Disculpadme, por favor. El tawhid al-uluhiyyah es lo que se conoce como el monoteísmo en la adoración. Hemos visto ya el monoteísmo en la creencia del señorío de Allah, es el Señor de los mundos. Ahora vemos at-tawhid al-uluhiyyah, que es el señorío, el monoteísmo, la creencia en el monoteísmo de acuerdo a la adoración. ¿Qué significa? Significa que todo acto de adoración que una persona lleve tiene que ser dirigido única y exclusivamente a Allah. Solamente Allah. No puedes rezar a otro que no sea Allah. No puedes elevar tus manos y pedir una súplica a otro que no sea Allah. No puedes hacer votos a otro que no sea Allah. Cuando digo votos no me refiero a las elecciones, me refiero a hacer votos, a hacer promesas a tu deidad si no es Allah. No puedes hacer el tawaf en Meca si no es única y exclusivamente por Allah. No puedes sacrificar un animal si no es por Allah. Y cuando sacrificas un animal, dices Bismillah, Allahu Akbar. En el nombre de Allah, Allah es el más grande, único y sin partícipes. Todos los actos de adoración son dirigidos a Allah. Allah te ha creado. Tus súplicas van a Allah. Si tú pides a otro que no sea Allah, si tú ruegas, rezas, suplicas a otro que no sea Allah, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Por ello decimos que aquel que no dirija sus súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala, su religión está incompleta. Su religión no es correcta. Nos encontramos a personas, por ejemplo, que acuden a lugares donde hay personas enterradas. Y esas personas fueron wali, fueron awliya de Allah Azza wa Jal, fueron personas benditas, fueron personas piadosas, probablemente las mejores personas que habitaron o que habitó en su época. Personas que ayudaban, personas que instruían a la gente en todos los aspectos religiosos. Murieron, lo enterraron y convirtieron ese sitio en una especie de mausoleo, de morabot, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente van a esos sitios, muchas personas van a esos sitios y les piden a esas personas cuestiones, cosas. A una tumba. Ya Sidi Shaib al-Muftah, por ejemplo. Ya Sidi Abdul Qadir Jilani. Ya Sidi esto, ya Sidi lo otro, por favor, quiero casarme. Ya Sidi lo que sea. Quiero que me den este trabajo. Ya Sidi lo otro, quiero que cures a mi hijo. Estás suplicando a un ser humano, a una persona que está enterrada, y probablemente esa persona que está enterrada necesita más de ti que tú de él. Por lo tanto, decimos que esta práctica es absolutamente ajena al Islam. Y aquella persona que acude a una tumba y que le pide a el que está dentro de esa tumba cuestiones relacionadas con las súplicas a Allah Azza wa Jal, está cayendo en politeísmo. Esa práctica se conoce como shirk y automáticamente anula tu Islam. Y es una práctica muy extendida. Por lo tanto, el musulmán tiene que conocer lo que es el tawhid ar-rububiyyah, sobre todo el tawhid al-uluhiyyah. Cuando tengas un problema, pídele a Allah. ¿Acaso no decimos nosotros tantas veces al día en Surah al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Solo a ti pedimos, solo a ti acudimos, solo a ti imploramos. ¿No estás diciendo? Hacemos las cuentas, a ver. El Fajr, porque rezamos el Fajr, ¿verdad? El Fajr tienes 2. Después súmale 4 de 2, ya son 6. Súmale 3 o súmale 4 del Asr, ya son 10. Súmale 3 del Maghrib, ya son 13. 17. Espera, que no hemos llegado a la Isha todavía.
súmale 4 del Isha, ya son 17. 17 rak'as que haces, obligatorias. 17 veces mínimo al día dices Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Y después, si sumas las demás voluntarias, Sunnat al-Fajr, las 2 que hay después del Maghrib, las que tienes, por ejemplo, en los diferentes salas del día, las que tú hagas voluntarias, las náfilas. ¿Cómo puedes decir, solo a ti, Allah, te imploro, y después te vas a una tumba y le pides a una persona que está en una tumba que te ayude? Por el contrario, o por otro lado, encontramos a personas que tienen problemas y no van a una tumba. Acuden a una persona, y es una práctica muy extendida, que se dedica a la sorcería, o que se dedica a la brujería, o que se dedica a trabajar con cuestiones oscuras. Wallahi, os digo que es una cuestión muy extendida. Y yo hice una investigación sobre este tema, presenté un ciclo de conferencias sobre el mundo de los genios y los demonios, en concreto el tema de la brujería, y os puedo decir que es algo absolutamente terrible. Terrible lo que está ocurriendo. Y toda persona que acude a un brujo y crea en su mensaje ha cometido shirk. Su islam se ha roto. Deja de ser musulmán. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, cualquier problema que tenéis, cualquier problema que tengáis, acudid a Allah subhanahu wa ta'ala. Acudid a Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala dirige tu vida. Allah azza wa jal es el que ha determinado lo que te va a ocurrir. Si te ocurre algo bueno, alhamdulillah, todo viene de Allah. Si te ocurre algo malo, ten paciencia. Al fin y al cabo, Allah azza wa jal dice, Inna Allah ma'as sabirin. Verdaderamente Allah azza wa jal está con los pacientes, y ten paciencia. Pero no vayas a ninguna tumba, no acudas a ningún brujo, porque esto lo que te hace es sacarte del Islam. Dejas de ser musulmán. Todos tus actos son inválidos, no cuentan. De hecho, tienes que volver a hacer la shahada otra vez para volver al Islam. Y finalmente tenemos la tercera categoría, que es at-tawhid al-asma wa sifat, que se puede traducir el monoteísmo en los bellos nombres. No escucho. ¿Sí? At-tawhid en los bellos nombres y atributos de Allah. Que esto es creer que Allah tiene los 99 nombres que son exclusivos de Allah azza wa jal, y que Allah azza wa jal tiene unos atributos que los reconocemos, pero que ignoramos su significado. Por ejemplo, decimos Allah azza wa jal es Ar-Rahman, Ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Una persona puede ser compasiva, un ser humano puede ser misericordioso, una persona puede ser aziz, poderoso, puede tener poder, pero Allah es al-Aziz. Una persona puede ser, puede crear algo, puede formar algo, pero Allah azza wa jalla es al-Khaliq, que es el creador. Sin embargo, decimos que Allah es el más misericordioso, Allah es el más compasivo, Allah es el único creador de todo, Allah es el más poderoso, y todos estos nombres y atributos se los damos única y exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay nada, queridos hermanos y queridas hermanas, que se asemeje a Allah azza wa jal. Nada se parece a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo es externo, ajeno a Allah azza wa jal. Nosotros decimos Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Fijaros la traducción, di. Cuando dice Qul es di. Oh Muhammad, Él es Allah, la única divinidad, el único Dios. Allah es absoluto, de quien todos necesitan y Él no necesita a nadie. No engendró, no tuvo hijos, ni fue engendrado, ni nació de ninguna madre. No hay nada ni nadie que se asemeje a Allah. Y esa es la creencia de los musulmanes. Ya sabemos cuáles son las categorías del monoteísmo. Vamos a ver ahora
Una vez que crees en Allah, una vez que tienes controlado lo que es el Tawhid, el Rububiyya, el Uluhiyya o el Asma wa Sifat, haces la testificación de la fe. Y dices, yo me someto a Allah. Yo quiero ser musulmán. Y tengo entendido que hay hermanos que son conversos y que están con nosotros aquí y de una religión contraria al Islam pasaron al Islam, que Allah os recompense, y tomaron la decisión de abrazar el Islam. Para ello tuvieron que pronunciar esa fórmula que todo ser humano tiene que decir para abrazar el Islam, que es la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yo testifico que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto Allah. Allah es el único digno de adoración y Muhammad es su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a dividir esto por partes porque es importante conocerlo también. La ilaha illallah. No hay más Dios que Allah. Una negación y una afirmación. La ilaha, no hay más Dios illallah que Allah. Pues esta pequeña cláusula que te introduce al Islam, que abre tu corazón, que te mete dentro de la familia de 1,5 billones de seres humanos actuales en el mundo, que es el Islam, tiene sus condiciones. No es simplemente decir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. No, existen shurut. Shurut en La ilaha illallah. Y son unas condiciones que debes cumplir. Y si no las cumples, tu shahada es incompleta. ¿Cuáles son esas condiciones? Vamos a verlas. Primero tienes el ilm, que es el conocimiento. Tienes que conocer qué significa La ilaha illallah. Es el conocimiento que anula la ignorancia. Y tú dices, yo sé lo que es La ilaha illallah. Yo sé lo que va a pasar en mi vida cuando diga La ilaha illallah. Yo sé cuáles van a ser los cambios en mi vida cuando diga La ilaha illallah. Número 2, tenemos el yaqín. El yaqín es la certeza. Tienes que tener la certeza absoluta de que no hay ningún Dios más que Allah. La certeza que anula o que niega la duda. Tienes que estar completamente seguro de que solo hay un Dios y Muhammad es su mensajero. Número 3, ikhlas. Ikhlas, que significa sinceridad. La sinceridad que anula el shirk, que anula el politeísmo. Tienes que decirlo de forma sincera. Tienes que decir, sinceramente lo creo. Es que tengo la absoluta sinceridad en decir, no hay más Dios que Allah. Y eso anula el shirk. Porque si tuvieras dudas, si no fueras sincero en ese aspecto, entonces no es correcto. Número 4, sidq, que es veracidad. Tiene que haber veracidad en tus palabras, que anula la falsedad. Cuando dices la ilaha illallah, lo dices con sinceridad y además tiene que haber veracidad. Es verdad lo que dices. Siguiente, al-mahabba, que es el amor. Tienes que amar esta palabra. El musulmán tiene que amar en su corazón lo que significa la ilaha illallah. Lo amo. Amo a Allah. Amo a su mensajero. Amo mi religión. Me someto a ella, que es el siguiente. Inqiyad, sometimiento. Me someto a ella. ¿Qué significa? Significa que aceptas el Islam y te sometes a la voluntad de Allah Azza wa Jal. Inqiyad. Te sometes. ¿Y cómo te sometes? Aceptando la religión. La aceptas y acatas lo que Allah Azza wa Jal te dice. ¿Qué te dice Allah? Allah te dice que sigas el Corán y que sigas el ejemplo de su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de acuerdo a la sunna, de acuerdo a cómo vivió él, de acuerdo a qué nos exhortó, de acuerdo a qué nos prohibió, de acuerdo a su vida. Siguiente, el qabul, que es la aceptación. Acepto. Acepto y niego el rechazo. Acepto que no hay más que un Dios. Acepto que Allah no tiene ningún copartícipe. Y finalmente, hay algunos sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a
como el Sheikh bin Baz rahimahullah, que también mete una octava característica que es al-kufr bit-taghut, que es la incredulidad de todo aquello que sea adorado en lugar de Allah. Yo solamente adoro a Allah, y si hay alguna otra adoración fuera de Allah, yo soy incrédulo de ello. No quiero saber nada de ello. Ahí tenéis, queridos hermanos, las 8 características de la ilaha illallah, las condiciones que tenemos que poner en práctica. Tenemos que realmente sentirlo, saborearlo y amarlo. Y después viene la segunda parte, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas. ¿Qué significa cuando dices Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Significa, primero, que crees como cierto cualquier cosa que él haya traído. Lo que ha traído Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es cierto, y lo creo. Le obedeces en todo lo que ordenó. Todo lo que dijo el profeta alayhi salatu salam que tenemos que hacer se ha convertido en legislación para nosotros, para los musulmanes, en hukum, y entonces le obedecemos en todo aquello que ordenó. También nos abstenemos de aquello que prohibió. El profeta Muhammad alayhi salatu salam en ocasiones nos prohibió llevar a cabo ciertas actitudes, actividades, y por ello nos apartamos de ello. Es haram, está prohibido y es pecado para nosotros. Y también adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, alabado sea, de acuerdo a cómo le fue legislado a Muhammad. Nosotros no adoramos a Allah azza wa jal como nosotros creamos, como pensemos que es mejor. Creo que si le adoro de esta manera, Allah va a estar convencido de que lo he hecho bien, o Allah va a estar contento conmigo. No, adoramos a Allah azza wa jal como le ha sido legislado a su profeta, como se ha convertido en legislación para nosotros los musulmanes. Y finalmente, para completar esta clase básica, que es absolutamente básica, explicamos el resto de los pilares del Islam, que como vosotros sabéis son el establecimiento del Salah. El musulmán debe realizar la oración 5 veces al día. Queridos hermanos, son 5 veces al día, no son 4. No es solamente el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. No os olvidéis del Fajr, queridos hermanos. No os olvidéis del Fajr. Y hermanas, muy bien. Cuando el almuezzin dice As-salatu khairun minan naun, el sueño o el salah, la oración, es mejor que el sueño, ¿qué hacemos? ¿Te levantas y vas a rezar? ¿Te pones la manta y dices estoy bien en la cama, es muy duro levantarse, voy a dormir un poco más? No, hay que levantarse y hay que ir a rezar. Si tienes fuerza, si Allah te ha dado ese nivel de imam, haces el wudú y te vas a la mezquita a rezar con tus hermanos. Si estás débil, por lo menos levántate, reza en tu habitación o donde quieras, pero levántate, reza que Allah azza wa jal te ha ordenado rezar. Otro pilar es pagar el zakat, que sabéis que es el 2,5% del capital que tengamos anual. Ayunar durante el mes de Ramadán, el mejor mes del año, y abstenernos de todo aquello que Allah azza wa jal nos ha prohibido, y realizar la peregrinación a la casa sagrada en la Meca una vez en la vida, por lo menos, aquellos que puedan, aquellos que tengan fuerza, salud y que puedan permitírselo económicamente. Fijaros que Allah azza wa jal te dice que tienes que hacer el viaje al Hajj, pero si no puedes, no puedes. Allah azza wa jal te dice que nunca te impondrá una carga que no podrás soportar. Y Allah azza wa jal es compasivo y misericordioso. Pero Allah azza wa jal también es severo en su castigo. Concluimos estas características con un tema fundamental, que es la creencia de la fe. Los pilares de la fe. Los pilares, arkanul iman, los pilares de la fe, que son 6. Acordaros que los pilares del Islam son 5. Los pilares de la fe son 6. Para que tu fe sea completa tienes que creer en 6 cosas. 6 cosas. Si te falta una, tu fe es incompleta. Si crees un poco en una, tu fe es incompleta.
creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en sus profetas, creer en sus libros, los libros sagrados que trajeron los profetas, creer en el día del juicio final, el día en el que todos nosotros seremos resucitados para que Allah subhanahu wa ta'ala nos juzgue. Queridos hermanos y queridas hermanas y distinguidos invitados, ayer lo hablábamos en la mezquita. Acordaos de esto: todos vamos a morir. Reflexionad sobre ello por un segundo. La inmortalidad no existe en el Islam. Todos vamos a abandonar este mundo. Nadie va a permanecer en este mundo. De hecho, la muerte es lo único seguro, 100%, que hay en nuestra vida. Tú puedes decir, estoy absolutamente seguro de algo, de lo único que puedes estar seguro es de la muerte. Y todos seremos resucitados. ¿Cuándo? El día del juicio final. Y en ese momento habrán dos caminos: el Jannah y el Jahannam, el paraíso y el infierno. No hay término medio. O vas a uno o vas a otro. Y pido a Allah Azza wa Jal que nos conceda el paraíso a todos. Finalmente, número 6, creer en el qadr de Allah Azza wa Jal, en la predestinación divina de Allah subhanahu wa ta'ala, que todo ocurre porque Allah así lo ha decretado, sea bueno o sea malo. Y si es bueno, agradecemos a Allah Azza wa Jal. Y si lo que nos ocurre es algo que creemos que es malo, tenemos paciencia. Decimos alhamdulillah, alabado sea Allah. Allah me lo ha mandado y si Allah quiere, por su voluntad, se irá. En cuanto al amor por Allah, el amor por Muhammad alayhi salatu salam, ¿qué podemos decir? Os voy a contar un hadith que resume por completo todo esto. Es el conocido hadith de Halawatul Iman, la dulzura de la fe. La dulzura de la fe. ¿Qué significa? Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam: nadie, absolutamente nadie saboreará la fe si no tiene 3 características en él. Primero, amar a Allah y a su mensajero más que a nada en este mundo. ¿Más que a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Más que a tus hijos? Sí. ¿Más que a ti mismo? Sí. Segundo, quieres a tu hermano y quieres a tu hermana lillah, por Allah subhanahu wa ta'ala. Solo por Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún interés. Quiero a mi hermano solamente por Allah. Y ahora vamos a ir tocando cada uno de estos puntos. Y en tercer lugar, odias volver al estado de incredulidad del mismo modo que odiarías que te empujaran al fuego del infierno. En cuanto a amar a Allah y a su mensajero más que a nada, vamos a tocar un poco este hadith. En cuanto a amar a Allah y a su mensajero más que nada, os voy a contar algunos hadith, algunas historias, para que veáis cómo se puede resumir todo esto. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, fue el segundo califa del Islam, después de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, que Allah tenga misericordia de su alma, se acercó al profeta Muhammad alayhi salatu salam y le dijo: oh mensajero de Allah, te juro por Allah, te juro por aquel que te ha enviado, que no hay nadie en este mundo que quiera más que a mí. Te quiero más que a nada, pero yo me quiero más. Fijaros lo que dijo. Te quiero más que a nadie en este mundo, pero realmente me quiero a mí más. Siento amor más por mí. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam simplemente le dijo una pequeña frase. Le dijo: ya Umar, tu fe está incompleta. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se marchó
y reflexionó, pensó sobre esas palabras cautivadoras que le dijo el mensajero de Allah. Y luego volvió con lágrimas en los ojos y le dijo: Ya Rasulullah, realmente te digo que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah, que tú eres su mensajero, y realmente te digo que no hay nadie que quiera más que tú. Te quiero más que a mí mismo, te quiero más que a nada. Y le dijo: Ya Omar, ahora tu fe está completa. Ahora tu fe está completa. Y eso se convierte en un ejemplo para nosotros. Fijaros en la siguiente historia. No recuerdo el número de veces que la he contado, por tantas veces que la he mencionado. Y vais a ver qué es el amor por Allah y qué es el amor por su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Me da igual absolutamente todo. Amo a Allah y amo a su mensajero. Uno de los momentos más históricos del Islam fue Fath al-Mecca, que se puede traducir como la apertura de Meca, la victoria de Meca, cuando los musulmanes volvieron a su tierra, volvieron a su casa, después de que muchos aceptaran el Islam y después de haber vencido a los que intentaban oprimirles. Los musulmanes entraban en Meca, victoriosos, volvían a su tierra, a la tierra de la que habían sido expulsados, solamente porque decían: no hay más que un Dios y Muhammad es su mensajero. Volvían victoriosos a Meca y les esperaban en la Meca. Entre ellos, el mejor amigo del profeta de Allah, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, el primer califa del Islam, tenía un padre. Y su padre, hasta ese momento, no había aceptado el Islam. Cuando entraron en Meca, lo primero que hizo Abu Bakr fue ir corriendo a su casa para rogarle a su padre que abrazara el Islam. Oh padre, observa, es la religión verdadera. Y su padre, un hombre muy anciano, dijo: voy a aceptar tu religión. Abu Bakr le dijo: un momento padre, ven conmigo, quiero que la shahada la pronuncies delante del mensajero de Allah. Y fue poco a poco andando con su padre, un hombre anciano, hasta que llegaron a donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, albricias, mi padre va a abrazar el Islam. Era el día más feliz de la vida de Abu Bakr. Ya Abu Bakr, le dijo el profeta de Allah, tu padre es un hombre mayor, yo tenía que haber ido en su busca. Por favor, mensajero de Allah, terminemos con esto cuanto antes. Fijaros, en ese momento se forma un triángulo. El profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, y su padre. Los tres formando un triángulo. Cada uno mira la cara del otro. Y en ese momento el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, empieza a llorar. A llorar. Son numerosas las ocasiones en que el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, lloraba. Era muy sensible. Abu Bakr, radiyallahu anhu, observa al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cómo lloraba. Y se pone a llorar también. Era un momento súper triste, súper emotivo. Y Abu Bakr, radiyallahu anhu, conocía a la perfección a su gran amigo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y os invito a que vengáis a la mezquita, que vamos a ir esta tarde a dar una charla a las 7:30, donde hablaremos de la muerte del profeta, alayhi salatu salam, y vais a ver exactamente cuál era el amor de Abu Bakr en los últimos días y minutos del profeta, alayhi salatu salam. Volvemos a la historia. El profeta, alayhi salatu salam, llorando, triste. Abu Bakr llorando porque su profeta está triste. Y ahí nos encontramos al padre de Abu Bakr, anciano, mirando a uno y mirando a otro. Abu Bakr, radiyallahu anhu, y esta es la clave, aquí es a donde voy, se dirige al profeta, alayhi salatu salam, y mirándole con los ojos le dice: sé por qué estás llorando. Mirándole con los ojos, pero sin decírselo. Lo entendió perfectamente. Sabía por qué lloraba el profeta de Allah. Y le dijo: oh mensajero de Allah, sé que lo más importante para ti fue que tu tío hubiera abrazado el Islam. Su tío, Abu Talib, que murió y no aceptó el Islam. Y fue uno de los días más tristes para el profeta, alayhi salatu salam. El hombre que le protegió, el hombre que le educó, el hombre que le cuidó. ¿Y sabéis lo que le dijo? Le dijo: oh mensajero de Allah, te juro por Allah, y eres mi testigo, que cambiaría a mi padre por tu tío en este mismo momento. Cambiaría a mi padre por tu tío en este mismo momento.
Esto es algo muy fuerte, esto es algo que tienes que pararte, tienes que reflexionar, porque estas palabras son absolutamente conmovedoras. ¿Cuál era el mensaje de Abu Bakr? El mensaje de Abu Bakr radiyallahu anhu, en otras palabras, era: oh Muhammad, te quiero más que a mi propio padre. Condenaría a mi propio padre para salvar a tu tío solamente para reconfortarte, solamente para conseguir tu felicidad y por ende la felicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta esos niveles llegaba el amor de los compañeros del profeta alayhi salatu salam por su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Conocemos más historias. Les daba absolutamente igual a los sahaba perderlo todo, absolutamente todo, por la causa de Allah y su mensajero. El profeta Muhammad alayhi salatu salam llamó a sus compañeros, iban a salir una caravana, una campaña, y pidió a sus compañeros que trajeran de sus riquezas para comprar materiales, para comprar caballos, abastecimiento. Y Umar ibn al-Khattab vivía en un estado continuo de competición con Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Siempre competía con Abu Bakr en el khair, en el bien, en los buenos actos. Y dijo: hoy voy a ganar a Abu Bakr. Hoy voy a ganar a Abu Bakr radiyallahu anhu. Y fue a su casa y cogió la mitad de todo lo que tenía. La mitad de absolutamente todo lo que tenía, y lo trajo y dijo: esto para Allah y su mensajero. Estaba contento, decía: subhanallah, hoy voy a ganar a Abu Bakr. Y después llegó Abu Bakr, y ¿sabéis lo que trajo Abu Bakr? ¿Qué trajo? Mashallah, jazakumullah khair. Trajo todo lo que tenía. Absolutamente todo lo que tenía. ¿Sabéis lo que es todo? Todo, su casa la dejó vacía. No trajo nada, no dejó nada. Lo trajo todo. Y el profeta de Allah le dijo: oh Abu Bakr, ¿qué has dejado a tu familia? Y le dijo: he dejado a Allah y le he dejado a su mensajero. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Ese era el nivel de imán que tenían los compañeros del profeta alayhi salatu salam, en lo relacionado al amor que sentían por su profeta. Y por consiguiente, el amor que sentían por Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, no pecando, no cometiendo pecados, demuestras tu amor por Allah y su mensajero. Si te abstienes de cometer pecados, estás demostrando tu amor por Allah y por su mensajero. Apartaos del ghiba, apartaos del namima, de la calumnia, del desprestigio. No habléis mal de la gente si no están presentes. Aunque sea verdad, si a esa persona no le gusta, está prohibido mencionarlo, y menos en público. Estos son pecados que cometemos a diario y no nos damos cuenta. Llenamos el saco de pecados pequeñitos que no prestamos ningún tipo de atención, y cuando llegamos el día de Yawm al-Qiyamah, todos esos pecados pequeñitos estarán frente a nosotros y decimos: ¿pero de dónde ha salido todo esto? Todo esto ha salido de día a día, que no te dabas cuenta de estos pecados pequeñitos que ibas continuamente cometiendo. El profeta Muhammad alayhi salatu salam, y todavía estamos hablando del amor por Allah y por su mensajero, más que nada nos encomendaba que no había nadie mejor que sus compañeros, que el ejemplo para nuestras vidas fueran sus compañeros, los sahaba, esos bellos hombres y mujeres que acompañaron al profeta alayhi salatu salam. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo en un hadith auténtico: khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Y ahí paró. La mejor de las personas, o los mejores de entre todas las personas, mi generación, los que viven conmigo. ¿Quién vivían con él? Sahaba. Thumma alladhina yalunahum. Y luego la siguiente generación, que fueron los tabi'in. Y después la siguiente generación, tabi'in, y ahí paró. Y esas tres generaciones se han convertido en un referente para nosotros los musulmanes, y conocemos como salafus salih, los predecesores piadosos. Además, el profeta alayhi salatu salam no nos dijo en un hadith auténtico: alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa al-rashidin addu alayha bin nawajid. Aferraos a mi sunna y a la sunna de mis compañeros, y hacedlo. Fijaros qué comparativa.
no lo hagáis con vuestros dientes molares, incisivos o caninos. Puso énfasis en que lo hicieras con los dientes molares. Aférrate con la muela. Si tú muerdes algo con estos dientes frontales y tiran, probablemente te rompan los dientes o probablemente se suelte. Pero si muerdes algo con la muela, tiene más agarre, tiene más fuerza. Y el profeta alayhi salatu salam nos dijo: aferraos a mi sunna, a la sunna de mis compañeros con los molares, fuertemente. Haced de ello vuestro estilo de vida, porque si lo hacéis, tendréis éxito. Vamos a hablar ahora de la segunda parte del hadith, que es amar a tu hermano, a tu hermana, tanto que solo lo haces por Allah. Yo no te quiero porque seas mi vecino, no te quiero porque seas mi amigo, no te quiero porque seas mi paisano, o porque seas ceutí también, o porque seas de Melilla, o porque me haya casado con tu hermana, o porque tú te has casado con mi hermano, o porque tengamos un negocio juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero por Allah. Te quiero porque eres mi hermano, porque eres mi hermana y porque tú también dices la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Y el profeta alayhi salatu salam se le acercó un hombre y le dijo: oh mensajero de Allah, ¿ves a ese hombre? Y le dijo: sí. Y le dijo: wallah que le quiero. ¿Sabes qué le dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam? Le dijo: ve y díselo. Ve y díselo. Y fue y se lo dijo: te quiero. Y se ha convertido en una sunna para nosotros. Hermano Jamie, ¿te he dicho alguna vez que te quiero? Uhibbuka fillah, hermano. Y a vosotros os digo, queridos hermanos y queridas hermanas, que os quiero por Allah. Un hombre le dice a otro hombre, una mujer le dice a otra mujer: Uhibbuka fillah, te quiero por Allah. Y fijaros qué respuesta tan bonita es la sunna. Ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Yo te quiero por Allah. Y mi hermano me responde: que te quiera aquel por el que tú me has querido. Ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Esa es la belleza del Islam. Nos queremos solamente porque somos musulmanes. Nos queremos porque testificamos la misma fe. Este es el tema que nos trae aquí: el amor por Allah y por su mensajero. Y bueno, y la tercera característica, como he mencionado al principio del hadith, era odiar, volver al kufr. Después de haber sido musulmán, después de haber abrazado el Islam, odiarlo del mismo modo que te estuvieran empujando, arrastrando al fuego del infierno. Hoy hablamos, queridos hermanos y queridas hermanas, del amor por Allah y del amor por su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Todos, sin excepción alguna, nos encontraremos con Allah subhanahu wa ta'ala. El día en que nos juzgue, el día en que la balanza, el mizán, testifique si tus acciones han sido positivas o negativas, si han sido por Allah o han sido por otros, si ha habido sinceridad o no. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos decía: Man ash-shaqi. ¿Quién es el miserable? ¿Quién es el miserable? El miserable es aquel que no se regocija, que no se alegra ante el encuentro con su Señor. Aquel que no se alegra de encontrarse con su Señor. Puede que hagáis algo. Imaginaos que en el trabajo hacéis algo y pensáis que lo habéis hecho bien. Estáis contentos porque vuestro jefe os ha dicho que hagáis algo, lo habéis hecho bien y luego se lo enseñáis para que lo vea. Y tu jefe no está tan complacido como tú. Puede que hagas algo importante y se lo enseñes a tu padre y no encuentres en tu padre la misma satisfacción que tú encuentras. Puede que
hagas algo con tanta devoción y tanto énfasis que se lo enseñes a tu madre. Pero tu madre está ocupada con tu hermano o con tu hermana. Todos estos actos, el que estas personas no estén complacidas con aquello que tú has hecho, no te perjudica en nada. No te perjudica en nada. Sin embargo, el miserable es aquel que cuando se encuentre con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal no esté complacido con aquello que él ha hecho. Ese es el miserable. Por ello, tenemos que asegurarnos de que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con nosotros. ¿Y cómo se puede encontrar esa satisfacción? ¿Cómo podemos hacer que Allah azza wa jal, cuando nosotros nos encontremos con Él, Allah esté satisfecho? Lo que tienes que hacer es invertir en actos secretos de adoración. Actos secretos de adoración. Cuando estés en casa solo, cuando estés en cualquier momento solo, adora a Allah azza wa jal de forma voluntaria, sin que nadie te obligue. Lo haces solo porque quieres a Allah. ¿Alguna vez habéis estado en vuestra casa, sentados, y habéis dicho: hoy he rezado, he terminado de rezar el Isha, he hecho ya el Witr, no me queda nada, me quedan 3 o 4 horas para dormir? Antes de dormir voy a hacer algo voluntario para que Allah azza wa jal me quiera. ¿Alguna vez habéis salido a la calle simplemente por Allah? Habéis salido a la calle y habéis dicho: voy a buscar a un pobre, algún necesitado, y voy a intentar solucionarle un pequeño problema. No tengo nada que hacer. Voy a levantarme, voy a rezar 2, 4, 6, 10 raka'ah por Allah azza wa jal de forma voluntaria. ¿Alguna vez lo habéis hecho? Pues esto es muy importante, porque los actos voluntarios son aquellos que te van a ayudar el día de Yawmul Qiyamah. Y Allah azza wa jal los va a aceptar de sobremanera. Esa es la clave, queridos hermanos. Sembrar para recoger cuando te encuentres con Allah azza wa jal. Sembrar para recoger cuando te encuentres con Allah azza wa jal. El compasivo, el misericordioso. Y os juro por Allah subhanahu wa ta'ala que nunca vais a encontrar a nadie más misericordioso que Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, si Allah subhanahu wa ta'ala no muestra misericordia para contigo, nadie va a mostrar misericordia contigo. Y conocemos la historia o el pequeño dicho de uno de estos predecesores piadosos que dijo: Wallahi, Wallahi, os juro por Allah, que si pudiera elegir, si tuviera la elección entre que me juzgara Allah o mis propios padres, elegiría que me eligiera Allah, puesto que Allah es más misericordioso que incluso mis propios padres. ¿No es esto suficiente para adorarle como Allah azza wa jal ha dicho que le adoremos? ¿No es esto suficiente para que cuando suene el adán vayamos a la mezquita, por lo menos intentar rezar a su hora? ¿No es esto suficiente para que, y disculpadme que me reitere en ello, cuando escuchemos el adán del Fajr nos levantemos y vayamos a rezar? Solamente deseo y os ruego que os acordéis de una cosita. Si algún día estáis en la cama, un invierno de lluvia, y esa cama sabe mejor que el plato más exquisito que hayáis probado nunca, y suena el adán para ir a rezar el Fajr, pensad lo que queráis, pero yo os voy a pedir que penséis en una cosa. Pensad solamente en la misericordia de Allah azza wa jal. Pensad solamente en todas estas bendiciones que tenéis, que Allah azza wa jal os ha dado. Pensad solamente en aquellos que no tienen nada y tú lo tienes todo, porque Él ha determinado que tú lo tengas. Había una mujer, es un hadith auténtico que le ocurrió al profeta alayhi salatu salam. El profeta Muhammad alayhi salatu salam y sus compañeros estaban en una expedición y una de las mujeres lloraba de forma desconsolada. Lloraba de forma desconsolada. ¿Por qué? Porque había perdido a su bebé, a su niño pequeño. Imaginaos, tengo la certeza de que
muchísimas de mis hermanas que están aquí son mamás. Algunas puedo observar que pueden ser abuelas. Vosotras, más que nosotros y más que nadie, sabéis el amor que siente una mamá por su hijo, una madre por su hija. Esta madre había perdido a su pequeño niño, a su hija en este caso, y lloraba desconsoladamente. El profeta Muhammad ﷺ ordenó que todos sus compañeros buscaran a esa niña. Y todos pararon la expedición y se pusieron a buscar a esta niña. Hasta que al cabo de horas, uno de los compañeros del profeta ﷺ la encontró. La trajo y se la entregó a esa madre. La forma en que esa madre abrazaba a su bebé, abrazaba, besaba, lloraba y daba las gracias a Allah por haber recuperado a su niña, era algo que no se puede explicar con palabras. Cuenta el hadith que todos los sahabas lloraban, no podían contener las lágrimas ante las muestras de afecto que esa madre expresaba por haber encontrado a la niña de sus ojos. Y el profeta Muhammad ﷺ preguntó: oh compañeros, ¿vosotros pensáis que esa madre podría introducir a su hija en el fuego del infierno? Se escandalizaron, se exaltaron todos sus compañeros. Oh mensajero de Allah, ¿cómo nos puedes preguntar eso? Fíjate cómo está llorando por su niña, fíjate cómo abraza, cómo besa a su niña. ¿Cómo es posible que nos hagas esa pregunta? La misericordia que siente esa madre por su hija rompe los límites de la realidad. Pues el profeta Muhammad ﷺ les dijo: en verdad os digo que el amor de Allah por su siervo es mayor que el amor de esa madre por esa hija. ¿No es esto suficiente, queridos hermanos, para someternos a Allah Azza wa Jal, para coger de una vez por todas nuestra religión como tiene que ser, antes de que sea tarde? Antes de que sea tarde. Y el profeta Muhammad ﷺ nos dijo: mientras tu boca no se llene de tierra, hay tiempo. ¿Qué significa esto? Mientras que no te entierren, mientras que no te echen la tierra, hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para encomendarse a aquel que te ha creado, hay tiempo para volver al Islam. Por esto, querido hermano y querida hermana, debes asegurarte que tu mayor preocupación en esta vida sea conseguir el amor de Allah. Que Allah te ame. ¿Por qué? Porque si Allah te ama, estás salvado. Si Allah te ama, estás salvado. Y para que Allah te ame, tienes que buscar en el Corán y en la Sunna aquello que le complace, aquello que le gusta a Allah subhanahu wa ta'ala. En un hadith auténtico dice el profeta Muhammad ﷺ: y dice Allah, y mi siervo sigue llevando a cabo actos voluntarios por mi causa hasta que yo le ame. Y mi siervo sigue llevando a cabo actos voluntarios por mi causa hasta que yo llegue a amarle. Por lo tanto, los actos voluntarios, nawafil, son un modo de obtener el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Los actos voluntarios son una forma de obtener el amor por Allah o el amor de Allah azza wa jal para con nosotros. Y no es posible que una persona alcance este nivel, que una persona alcance el amor de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que no ame a Allah y a su mensajero más que a nada y más que a nadie. Y aquel que quiera saber, de todos vosotros, aquel que quiera saber cuánto ama a Allah, cuánto quiere a Allah, o lo que es lo mismo, cuánto Allah os quiere a vosotros, solo tenéis que hacer una cosa. Cuando se os presenten dos opciones, cuando tengáis dos caminos, cuando queráis hacer algo y tengáis dos caminos, dos opciones, dos posibilidades, dos probabilidades, y una sea amada por Allah y la otra sea amada por ti, a ver cuál coges. A ver cuál coges. Y volvemos a lo mismo. Qué repetitivo que soy. ¿Será porque es importantísimo el Salat al-Fajr? Tienes dos opciones. Una, quedarte en la cama calentito, disfrutar, te encanta. La otra, levantarte para adorar a Allah azza wa jal. A ver cuál coges. ¿Cuál coges? Ahí tienes la solución. Ahí puedes saber si tú quieres a Allah. Si te quedas durmiendo,
ya conoces la respuesta. Si te levantas, haces un esfuerzo porque yo lo sé, yo soy humano, mis hermanos lo saben, es duro, es un sacrificio levantarte muerto de sueño y decir, esto es lo que yo quiero, voy a levantarme, voy a adorar a Allah porque me lo ha ordenado, voy a rezar Salat al-Fajr y luego si quiero me voy a dormir otra vez. Pero esa es la diferencia entre los que aman a Allah y los negligentes. Por lo tanto, ahí tenéis la pista. Ha sido narrado que el profeta Musa, alayhi salam, le preguntó a Allah azza wa jal: oh Allah, veo en tus libros que alabas a Ibrahim y a Ishaq y a Yaqub, alayhimus salam, Abraham, a Isaac y a Jacob, esos tres grandes profetas. Y Allah azza wa jal le dijo: Ibrahim, siempre que le presentaba dos opciones, elegía la que a mí me complacía. Siempre elegía la que a mí me complacía sobre cualquier otra cosa. En cuanto a Isaac, al profeta Isaac, tenía absoluta convicción positiva en mí. Y en cuanto a Jacob, cada vez que yo incrementaba sus dificultades y penurias, él incrementaba aún más su esperanza para conmigo. Cada vez que yo incrementaba sus dificultades y penurias, él aumentaba su esperanza para conmigo. Y esta es la situación, queridos hermanos. Uno de los grandes sabios del Islam, llamado Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, el sabio del corazón, el sabio de la espiritualidad, que Allah tenga misericordia de su alma, nos dijo lo siguiente: hay 10 formas para obtener el amor de Allah. Voy a leeros brevemente cuáles son estas 10 formas, estos 10 caminos para obtener el amor de Allah azza wa jal. Número 1, recitar el Corán reflexionando y entendiendo sus significados. Número 2, llevar a cabo actos voluntarios, lo que os acabo de decir. Llevar a cabo actos voluntarios después de haber realizado los obligatorios, porque esto conduce a las personas a los niveles más altos de amor por Allah. Número 3, recordar a Allah durante toda situación, con tu tiempo, con tu corazón y con tus acciones. Número 4, preferir lo que Allah ama sobre lo que tú amas, sobre todo cuando tus deseos son fuertes. Número 5, reflexionar en los bellos nombres de Allah y sus atributos: el compasivo, el misericordioso, el creador. Número 6, reflexionar en los muchos favores que Allah ha hecho descender sobre ti, tanto los aparentes como los ocultos. Número 7, ablandar y suavizar tu corazón con el recuerdo de Allah en el Salah. Número 8, permanecer a solas con Allah cuando desciende al cielo más bajo en la tercera parte de la noche, que es la hora del Qiyam al-Layl. Y esto significa invocarle, recitar sus versículos, rezar con sinceridad y con buena predisposición, así como buscando el arrepentimiento de los pecados cometidos y pedirle que nos perdone con su misericordia. Número 9, reunirse y sentarse con aquellos que son sinceros y veraces en su amor hacia Allah. Y número 10, mantenerse alejado de aquello que crea barreras entre los corazones y Allah. Estas son formas, caminos para obtener el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Muchas veces, y todos podréis decirme si me equivoco o no, muchas veces decimos: más adelante rezaré, más adelante me comprometeré con mi religión, todavía no, cuando sea un poco más mayor, cuando me case, empezaré a rezar, me comprometeré con mi religión. Cuando acabe la universidad, después lo alargas y dices: mejor cuando termine el máster me comprometo con la religión. Lo alargas un poco más. Bueno, voy a hacer el doctorado y cuando termine el doctorado me comprometeré, me centraré.
adoraré a Allah como hemos hablado hoy, y lo vas alargando, alargando, alargando. Y así sigues retrasando tu compromiso con Allah hasta que el momento en que no haya marcha atrás cae sobre ti como la noche cae sobre el día. Entonces, ¿qué pasa? Allah, queridos hermanos y queridas hermanas, siempre te da una salida a todos tus problemas, si eres sincero, si eres sincero. Si tienes sinceridad, si realmente aceptas a Allah, si realmente aceptas el decreto divino de Allah, Allah te dará una salida. Allah Azza wa Jal dice en el Corán: es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros. Y es posible que améis algo y sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis. Puede que te ocurra algo, una desgracia, algo terrible, y pones el grito en el cielo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Lo que he hecho? ¡Siempre a mí! Y te pones a gritar y a llorar. Y quizás detrás de esa tragedia puede que haya sido una ni'ama de Allah Azza wa Jal, una bendición de Allah Azza wa Jal. Y puede que se te presente algo que aparentemente es muy bueno, que estás a punto de lanzarte sobre ello, pero detrás de ello hay algo muy, muy, muy malo. Allah termina el versículo diciendo: Allah sabe y vosotros no sabéis. Algunos hermanos y algunas hermanas dicen: bueno, lo importante es el corazón. Lo importante es que el corazón sea limpio, que el corazón sea bueno, y más adelante ya veremos. Pero si soy una persona que no molesta a nadie, que soy buena, que tengo buen corazón, eso es lo importante. A estos queridos y estas queridas hermanas, estos queridos hermanos, estas queridas hermanas, les mandamos un mensaje y les decimos que la fe se divide en tres partes. La fe se divide en tres partes: en el dicho, en el hecho y en la intención. No es solamente el dicho, lo que digas, no es solamente el acto, lo que hagas, y no es solamente la intención, lo que estés predispuesto a hacer. Son las tres cosas juntas: el dicho, el acto y el hecho. Además, el profeta Muhammad ﷺ nos dijo en un hadith auténtico: hay un órgano en el corazón del tamaño de un puño. Si está corrompido, todo el cuerpo se corromperá. Y si está puro, todo el cuerpo se purificará y estará puro. Y terminó diciendo: ese órgano es el corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, lo importante no es el corazón. Lo importante es que os sometáis a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad ﷺ nos dice: aquel que vea algo malo, que lo cambie con su mano. Si no puede, que lo denuncie con su boca. Si no puede, que lo odie con su corazón. Y más allá de eso, no hay fe. Esa es la mínima fe. Por lo tanto, cuando vemos algo, una desgracia, cuando vemos que alguien está oprimiendo a alguien, o cuando vemos que se está produciendo una injusticia, si puedes cambiarlo con tu mano, hazlo. Si no puedes, porque te va a perjudicar o va a perjudicar a terceros, habla y denúncialo hablando. Pide que por favor cese esa actividad. Si no puedes, porque también va a haber un mal mayor, di: oh Allah, sé mi testigo que esto es una injusticia, y márchate. Pero por lo menos, que tengas esa intención. Vamos a ir terminando y os hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves a los pobres? ¿Qué sientes cuando ves a musulmanes que son alcohólicos, están enganchados al alcohol? ¿Qué sientes cuando ves a musulmanes que son drogadictos? ¿Qué sientes cuando ves a jóvenes que creen que su futuro es simplemente traficar con drogas, comprar y vender drogas? Creen que solamente el narcotráfico es lo que les va a sacar del mundo, de la vida que viven con tan poco dinero. ¿Qué sientes cuando ves eso? ¿Qué sientes cuando escuchas eso? ¿Qué sientes cuando ves prostitución? ¿Qué sientes en tu corazón cuando ves tanta corrupción humana? ¿Tu corazón se conmueve? ¿Sientes algo? ¿O pasas de largo y dices: no es mi mundo, no es mi vida, no me importa, no me afecta? ¿Sientes algo? Preguntaoslo, ¿sientes algo o no sientes nada?
¿Tu corazón está vivo o está muerto? ¿Es un corazón de luz o es un corazón de piedra? ¿Sientes algo realmente? Debes sentirlo con tu corazón. Tiene que afectarte de tal manera que intentes llevar a cabo el cambio. Haz una dua. Eleva tus manos única y exclusivamente a Allah. Y dile, oh Allah, ayúdanos a ayudarles. Ayúdanos a ayudarles. Queridos hermanos y queridas hermanas, y distinguidos invitados, debemos ser agradecidos en todo momento a Allah Azza wa Jal. Fíjate en todo lo que tienes. Fíjate en todo lo que tienes. Incluso cosas que no puedes ver ni tocar. Fíjate, eres una persona sana. Corres, andas, caminas, respiras. Hay personas que no tienen piernas. Hay personas que no tienen brazos. Hay personas que no pueden salir a la calle porque si les da el sol pueden llegar a morir. Hay personas que no... Fijaros, hay personas que no tienen el gusto del sabor. Las papilas gustativas no las tienen activas y no pueden saborear un plato delicioso. ¿Te imaginas vivir una vida en la que no puedas saborear la comida? Hoy hemos estado en casa de nuestro querido hermano Zakaria y nos ha agasajado con unos platos estupendos y, mashallah, hemos saboreado la comida. Y después vemos que hay personas que no pueden llevar a cabo estas actividades. Personas que pueden correr, personas que pueden viajar, personas que tienen casa, personas que tienen coches, personas que tienen un sueldo desorbitado, personas que tienen unos hijos preciosos, educados, personas que tienen unas casas inmensas, personas que tienen la oportunidad de estudiar, de viajar, de ayudar. Sin embargo, hay otros que no pueden ni siquiera comer pan, no pueden beber agua. El agua que toman es agua contaminada, porque el pozo más cercano está a cientos de kilómetros. Hay personas que sufren para introducir algún plato de comida en su boca. Hay personas que han perdido la razón. Hay personas que no pueden mantener una conversación con vosotros. Hay personas que viven en condiciones infrahumanas. Y nosotros somos tan afortunados. Haced una pequeña comparativa, lo tenemos absolutamente todo. Somos megamillonarios en todos los aspectos, comparado con aquellas personas que no tienen absolutamente nada. Nada. ¿No es esto suficiente para decir, ya Allah, gracias, ya Allah? Todo es porque tú lo has decretado así. Y tú, en este momento en particular de mi vida, has decretado que yo tenga todo lo que tengo y, sin embargo, ellos no tienen nada. Queridos hermanos, termino con un pequeño consejo. Y quiero, inshallah, que lo tengáis en cuenta. Primero, son 3 consejos. Primero, respetad a vuestros padres. Amad a vuestros padres. La clave de la felicidad en este mundo y en el otro radica en ser benevolentes con vuestros padres. Birrul walidain, la virtuosidad con los padres. Os juro por Allah que si alguno de vosotros maltrata a su padre o a su madre, está absolutamente maldito. Está absolutamente olvidado de la misericordia de Allah. Allah te ha desprovisto de su misericordia. Tu madre y tu padre tienen que ser lo más importante para ti en este mundo, después de Allah y de su mensajero, especialmente tu madre. Asegúrate que cuando llegues a casa tu madre sonría de felicidad. Besa la frente de tu madre, besa la frente de tu padre, besa su mano, hazles felices. Algunos de vosotros tenéis la suerte de tener padres, de tener madres, otros no los tienen. ¿Y sabéis cuándo os vais a dar cuenta? ¿Sabéis cuándo realmente vais a saber lo que vale un padre, lo que vale una madre? Cuando los enterréis. Cuando los enterréis, cuando estéis viendo cómo estén echando tierra sobre el cuerpo inerte y muerto de vuestros padres, cuando no podáis hacer nada, cuando os pongáis a llorar porque no les tratasteis bien, entonces sabréis lo que vale vuestra madre, lo que vale vuestro padre. Aseguraos que en esta vida no deis un paso sin que vuestros padres estén felices con vosotros. Porque si no es así,
Allah os desproveerá de su misericordia. ¿Te imaginas a una persona que le dio un bofetón a su madre? ¿Os imagináis a una persona que le dio un bofetón a su madre? Perdón. En segundo lugar, no dejes pasar un día sin leer el Corán. Intenta quitarle el polvo al Corán. Intenta leer un poquito el Corán. En tercer lugar, tened vergüenza de no levantaros un solo día sin no haber realizado las oraciones, sin no haber realizado el Salat al-Fajr. Tener vergüenza de Allah Azza wa Jal, queridos hermanos, después de todas las bendiciones que acabamos de nombrar de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Os pido que por favor me perdonéis. Si me he equivocado en algo, y seguro que me he equivocado en muchas cosas, todos los errores me pertenecen a mí. Todos los errores me pertenecen a mí. Si he acertado en algo, todos los aciertos pertenecen a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doy las gracias a todos por haber asistido a estas charlas. Os recordamos que tenemos una charla, inshallah, a las 7:30 en la mezquita de Hadú, de Abu Bakr, la mezquita nueva de Abu Bakr en Hadú, donde todos los no musulmanes estáis invitados. No importa que no seáis musulmanes, estáis invitados a venir. Vamos a hablar de la muerte del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Mañana tenemos otra conferencia aquí a las 4:30. Hablaremos de el matrimonio islámico. Inshallah. Os pido perdón por este último momento. Pido a Allah Azza wa Jal que nos perdone. Pido a Allah Azza wa Jal que acepte nuestras súplicas, que acepte nuestras oraciones. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.